Bien, Shabbat Shalom, vamos a iniciar con el capítulo 11 de la Carta a los Romanos. Habíamos quedado por allí y hoy vamos a compartir el mensaje, pero siempre me gusta hacer un recorderis de qué fue, de lo que venimos hablando y cuál es el sentido de lo que venimos hablando, ¿verdad? Y repito, como ya estamos terminando la carta, cabe hacer un pequeño repaso. Desde el capítulo 1 estuvimos viendo, ¿cierto? Gracias, hermano. Desde el capítulo 1 estuvimos viendo que el apóstol Pablo inicia todo haciendo una sentencia contra la humanidad y dejándolos convictos de su pecado, ¿de acuerdo? Diciéndole aquí nadie es más justo que nadie, de hecho no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno, no hay ni un solo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien lo haga de manera voluntaria, espontánea, libre, no lo hay. Luego pues el apóstol Pablo se centra a demostrar cómo la promesa de Dios fue dada a una persona que no era un judío, no era un gentil, no era sino Abraham, ¿cierto? Dios lo llamó, le dio unas promesas y luego es que le da la circuncisión como señal. Eso es todo. Y dice, hombre, todos vamos a ser llamados como Abraham, sin pasar por el filtro del judaísmo y sin llegar a decir que ahora podemos ser pagano y creer en Dios, porque no se puede, ¿ya? Esos son los dos extremos que hay hoy. Es increíble, igualito. Entonces el apóstol Pablo hace luego una alegoría de cómo es la relación nuestra con Dios y parte de la alegoría del matrimonio, ¿verdad? Como dice, pues que venimos casados con un hombre que está allí implícito, pero no lo dice tan abiertamente. Y ahí es donde la mayoría ha equivocado, porque creen que el marido con que estábamos casados era la ley y que ahora la ley tiene que morir para podernos acercar a Cristo. Tamaño error. Hemos visto que el marido ahí es el pecado. Bien. De ahí pasamos al capítulo 8, 9, que es donde el apóstol Pablo primeramente en el capítulo 8 demuestra la diferencia que hay con nosotros, los que ya tenemos el poder de Dios o las promesas. Y el capítulo 9 viene a enfatizar, que ya estuvimos estudiando, todo lo que tiene que ver con la elección. Y está recordándonos definitivamente que la condena que pesa sobre toda la humanidad, el único que puede hacer la distinción ahí es Dios. ¿Me explico? Y que fíjense que es tan soberano Dios que no ha tenido que ver si el otro es muy judío, muy ortodoxo, porque se tiene que reconocer que es Él, como lo dijo el Mesías a los fariseos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Se lo está diciendo a quiénes? A ultraortodoxos judíos. Ojo, se lo está diciendo a ultraortodoxos judíos del linaje de Abraham. Y hasta no les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Juan 6, eso está en Juan 6. A los judíos, ahí ultraortodoxos religiosos que diezmaban el comino y el eneldo, ¿verdad? Y se lo está diciendo, te espera el infierno si no crees que yo soy. Ese mismo mensaje es para todo el mundo. El gentil no puede decir, es que los judíos eran malos y yo soy bueno ahora. No. Eso es lo que vamos a ver precisamente aquí en Romanos capítulo 11. Porque habiendo visto todo eso, y en la clase anterior habíamos llegado a esa conclusión de que pudiera venir a darse el hecho de que los gentiles, empezando a ver masivamente más milagros entre ellos que lo que pudiera darse entre los judíos, alguno quiso de pronto empezar a jactarse un poquito, que nosotros somos mejores que ellos. Y fíjate tú que el apóstol Pablo hizo esa pregunta antes a favor, en cierto modo, con los judíos. Le dijo a los judíos, ¿pero acaso nosotros somos mejores que los gentiles? No, porque todos estamos bajo pecado. Y ahora esa misma pregunta hay que hacerse al cristiano y al gentil. Ahora tú te crees mejor que los judíos. ¿Ya? Hay que devolverla. Entonces, de ahí el capítulo 11 y 12 se centran en ese equilibrio que debe tener cada quien de donde ha sido llamado. Y tener presente que hay 3 etapas que yo les recordé a alguien hoy. Tienen que ver con el proyecto de Dios. Dios a Abraham le dijo, yo te haré un Goy Gadol. Abraham, Goy Gadol. A Moisés le dijo, y haré de ustedes un Goy Kadosh, que ya eso hemos hablado aquí muchísimas veces. Goy Kadosh.
Y luego el profeta Isaías capítulo 26 dice Goy Tzadik. Goy Tzadik. Son 3 etapas. Goy Gadol, Goy Kadosh, Goy Tzadik. Esos somos nosotros. ¿Ya? Esos somos nosotros. Y estamos siendo parte. Vamos a escribir las 3 palabras. ¿Sí? Goy Gadol significa Goy grande. Goy grande. Voy a usar el otro marcador. Goy grande. Goy Kadosh. Pero le dijo a Abraham Sí. en Génesis 13, ¿verdad? Sí. Goy Kadosh le dijo a Moisés en Éxodo 19. Ustedes serán para mí Goy Kadosh. Sería Goy santo. Goy santo. Y luego el profeta Isaías, pues leyéndolo hace poco, el capítulo 26, 1, dice Goy Tzadik. Goy Tzadik. 3 adjetivos santos y aquí Goy justificado o hecho practicante de la justicia. Goy justificado. Vamos a leer Isaías 26:1 para que lo encontremos. ¿Qué dice allá? Isaías 26:1. Mira lo que dice, un mensaje impresionante. En aquel día Hashem visitará con su espada dura, el 26. En aquel día cantarán esta cántico en la tierra de Yehudá. Fuerte ciudad tenemos. Salud puso Dios por muros y antemuros. Abran las puertas y entrará. ¿La qué? La gente. Ahí dice Goy Tzadik. Goy Tzadik. Abran las puertas y entrará el Goy Tzadik, Shomer Emunim, que guarda la fidelidad. ¿Ya? Guardadora de la fidelidad, Shomer Emunim. Goy Tzadik. Entonces, le está diciendo Pablo, aquí no hay ya esa distinción de judíos y griegos. Hoy deberíamos decir, no deberían existir las diferencias entre cristianos y judíos mesiánicos y mesiánicos, no sé qué. Somos esto, el proyecto divino, Goy Tzadik, Goy Kadosh, Goy Gadol. Guardadora de fidelidad. Claro, Shomer Emunim. ¿Ya? Eso es lo que Dios ha estado concibiendo. Entonces vamos a hablar ahora en Romanos capítulo 11, lo que viene a decirnos, el equilibrio, ¿verdad? Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hombre, en ninguna manera, ¿no? Porque yo también soy hijo de Israel. Acuérdense la importancia de no leer israelita, porque en hebreo no se dice así, se dice hijo de Israel, heredero de Israel, que tiene derecho o que le ha sido concedido un derecho a ser parte de Israel. Lo que dice en Juan, fueron tenidos por dignos de ser llamados hijos de Dios. Se les concedió la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es concedido, ¿ah? Eso es concedido, es un don. Es concedido, como dice en Juan, el ser llamado hijo de Dios. ¿Está claro eso? Que no son engendrados por voluntad de carne y sangre o de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces dice, yo también soy hijo de Israel, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo creo que todos debemos acordarnos ya que Israel está constituido por 12 tribus, que en últimas 10 de las cuales van a estar conformadas por gentiles, por Goy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empalmar nosotros? Que si hay 2 tribus, una de las cuales procede el apóstol Pablo, una se llama Yehudá, la otra se llama Benjamín, ¿verdad? Aquí hay 2. Y como son 12, hacen falta 10 tribus. ¿Qué hemos de hacer? ¿Verdad? Hacen falta 10 tribus. 4, 8, 10 acá. 10 tribus. Resulta que estas 10 tribus, todas están constituidas por Goy. Pero ese Goy, ¿cómo tiene que ser? Lo que acabamos de decir ahora. Goy Gadol, Goy Kadosh, Goy Tzadik. Shomer Emunim, guardadora de la fidelidad, vigilante de la fidelidad. Entonces, cuando dice Mikol, Mikol Ha'amim significa que
este prototipo de pueblo que Dios está colectando es extraído de todos los pueblos de la tierra, sin hacer distinciones, porque Él tiene que completar un número que es el de las 10 tribus. Recordemos que al final, en el libro Apocalipsis, la Jerusalén celestial tiene 12 puertas, conforme a los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que hay un número asignado para cada tribu. No sabemos cuánto va a ser al final, solamente Dios conoce el número, pero que va a estar repartida en tribus, evidente. Es que eso es importante conocerlo, que hay 10 tribus que a pesar de que estén perdidas o no hay sepan qué parte están, Dios las tiene identificadas. Claro. Y una de las cosas con que se puede entender el capítulo 1 de Santiago, él le manda un saludo a las 12 tribus, cuando en esa época las 10 tribus ya estaban desaparecidas. Claro. Entonces esa carta se puede entender de él que Santiago sabe precisamente que el Señor lo tiene clasificado. El apóstol Pablo lo dice: esperanza que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Cuando el apóstol Pablo escribe esas palabras en Hechos 26, creo que es, ya las 10 tribus habían desaparecido como entidad israelita, como hijo físico de Jacob. Habían desaparecido. En ese momento estaba viendo a los Goy, pero llamados por Dios. E igual, como lo veíamos en Romanos capítulo 10, de este remanente, y ahora lo vamos a tocar aquí otra vez, tanto de Judá como de Benjamín, va a salir un remanente escogido por gracia, que junto a este otro remanente que viene de todas las naciones, van a conformar el pueblo de Dios llamado Israel. Hermanos, permiso. En Hechos 26, ese texto lo tengo marcado y me encanta. 26, 6 y 7 dice: y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio, punto y coma. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, Claro. sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Claro, fíjate. Contundente. Claro. ¿Y aquí estaban desaparecidas? Claro, estaban desaparecidas las 10 tribus como una entidad territorial y como una identidad cultural. Entonces, ¿de dónde saca Pablo? Han pasado, acuérdense que las 10 tribus desaparecieron en el año 722 antes de venir Mashiach. Pablo está escribiendo esto en Hechos, que puede ser el año 40, cuando Lucas escribe eso, puede ser el año 40 después de Cristo. Han pasado más de 700 años. Han pasado más de, y rayando casi los 800 años. Estamos rayando 800 años y Pablo se acuerda que hay una promesa dada a las 12 tribus de Israel y que hoy 10 de esas 12 tribus son Goy, están entre los Goyim, pero cuando salgan de entre los Goyim, de entre los Amim, dentro de los Umots del mundo, de las naciones, pueblos, tribus, lenguas, naciones, van a tener que ser Kadosh y Tzadik. Van a tener la identidad va a ser con Dios, no con una religión. ¿Me explico? La identidad va a ser directamente con Dios. Y eso es lo que estamos enseñando acá. Que nosotros tenemos que exhibir son los atributos de Mashiach en la vida de nosotros, no atributos religiosos. Que no nos conozcan, no, porque yo soy mesiánico, que yo soy judío mesiánico, que yo soy de raíces hebreas, que no. Soy el pueblo del libro. Amén. ¿Ya? Yo soy Goy Kadosh, Goy Tzadik. Eso es lo más neutral que podríamos llegar y bíblico al mismo tiempo. ¿Ya? Sencillo, sin tantas cuestiones, ¿verdad? Así es. Entonces dice: no ha desechado Dios a su pueblo, el cual conoció, ¿verdad? Vamos a abrir el texto aquí y vamos a ver algo interesante. Porque aquí vamos a aprovechar a confirmar algo que hemos estado hablando lingüísticamente, y es lo que dice en el 11, versículo 2, el 2, ¿verdad? Dice: Ucaposa toteos ton lauto proegno. Entonces está diciendo: Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció hacia adelante. No está mirándolo hacia atrás. No está diciendo el pueblo que antes conoció. No, sí, no. No.
no está olvidando o Dios no está desechando al pueblo que ha mirado hacia adelante, es el pueblo que tiene futuro. Es el pueblo que Dios se ha imaginado. Se imaginó y prometió. Claro. ¿Ya? Y que dentro de eso, sin duda, repito, hay judíos, hay benjaminitas y hay 10 tribus que Dios es el que sabe a futuro cómo las va a organizar. Entonces, por eso no ha desechado a su pueblo. ¿Cuál es el pueblo que conoció él? Un pueblo de 12 tribus. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, porque yo soy benjaminita, dice Pablo. Y si yo soy benjaminita, quiere decir que va a haber gente para otras tribus. ¿Me explico? Por lo menos ya Pablo está identificado. Claro, entonces ¿qué está diciendo? Dios no ha desconocido, no ha olvidado ni ha desechado su proyecto de 12 tribus. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? No lo ha desechado. ¿Sí? Eso culturalmente puede ser cuando el Señor le pregunta al Señor cuándo ha de restaurar el reino. Claro. O sea, lo que quiero rescatar es que si esa misma línea que venimos es cuando le preguntan cuándo ha de restaurar el reino y es correcto. A ustedes no les compete. Claro, saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Preguntan. Estaba hablando de las 12 tribus. Sí, las 12 tribus, porque el reino de Israel, el trono de David o la sucá de David, el tabernáculo de David significa las 12 tribus. No, fíjense ustedes, es tan importante el concepto de las 12 tribus que ni siquiera en un momento tan crítico como lo que ocurrió en el libro de los Jueces, capítulo 11, ni siquiera hubo la osadía de acabar con la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan? Que la tribu de Benjamín en ese momento histórico se había corrompido y había hecho algo tan abominable que el resto, los príncipes de las otras tribus de Israel dijeron, bueno, acabemos con todos y cuidadito alguno de nosotros le da las hijas a ellos. ¿Ya? Pero cuando se pusieron a sentar cabeza de lo que habían dicho y jurado, se dieron cuenta, oye, pero es que si nos ponemos en esto, la tribu de Benjamín desaparece. ¿Cómo va a desaparecer una tribu de Israel? Vamos a leerlo. Eso es hermosísimo. Es un testimonio que quedó en la Torá, que los obligó a ellos a hacer una triquiñuela, así, una especie de escape para evitar que esa tribu desapareciese. Vamos al libro de Jueces, capítulo, vamos a ver aquí en el 21. Mira lo que dice Jueces 21, 21:1 en adelante. Si esto, ¿por qué cree que dijeron esto los principales de las tribus? ¿Porque ellos tenían orgullo de ser 12 tribus o es porque Dios ordenó que fuesen 12 tribus? ¿Qué dice el 21:1 en adelante? Y los varones de Israel habían, fuerte, hermano. Y los varones de Israel habían jurado en Mishpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y estuvieron allí hasta la tarde, delante de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Hashem, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y de paz. Y dejaron los hijos de Israel. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión cerca de Hashem? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Hashem en Mishpa, diciendo, sufrirá muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, una tribu es hoy cortada de Israel. ¿Qué haremos en cuanto a las mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Hashem que no les hemos de dar nuestras hijas por mujer. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Hashem en Mishpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galá había venido al campo a la reunión, porque el pueblo fue contado y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galá. Jabes Gilad, exacto, esa es provincia de Yehudá. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes y mandándoles diciendo, id y poned cuchillo a los moradores de Jabes Galá y las mujeres y niños. Mas haréis de esta manera, mataréis a todo varón
y a toda mujer que hubiere conocido ayuntamiento de varón, y hallaron de los moradores de Jabes Galat 400 doncellas que no habían conocido hombre en ayuntamiento de varón, y trajéndolas al campo en Silo, que es en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y llamándolos en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín diciéndoles por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galat, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo dolor a causa de Benjamín, de que Hashem hubiese hecho mella en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos acerca de mujeres para los que han quedado? Porque el sexo de las mujeres había sido raído de Benjamín. Y dijeron: la heredad de los que han escapado ha de ser lo que era de Benjamín, porque no sea una tribu raída de Israel. Nosotros, empero, no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado, diciendo: maldito al que diere mujer a Benjamín. Ahora bien, dijeron: he aquí, cada un año hay solemnidad de Hashem en Silo, que está al lado de Betel. Sí, al quilón de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Sichem, y al mediodía de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos, y cuando viereis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, vosotros saldréis de las villas y arrebataréis cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, y os iréis a la tierra de Benjamín. Cuando vinieron los padres de ellas, o sus hermanos, o mandándolos nosotros, le diremos: tened piedad de nosotros en lugar de ellos, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, que vosotros no se las habéis dado, para que ahora seáis culpables. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, pues tomaron mujeres conforme a su número, pillando de las que danzaban, y yéndose luego, tornándose a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, salieron de allí, cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Es correcto. Impresionante. Pero llegaron al punto de que no se puede acabar una tribu de Israel. No se puede acabar. Ellos fueron los que se apresuraron a hacer el juramento, a comprometerse de esa manera, o se apresuraron, y eso nos debe dar muchísimos ejemplos, ese testimonio que quedó escrito en la Torá: a no jurar con apresuramiento, a no enlazarnos con los dichos en nuestro labio, y a mucho menos comprometer algo que tenga que ver con el proyecto de Dios, porque Dios no había ordenado eso así. ¿Ya? Eso fue a consecuencia, acuérdense, de que pues, la tribu de Benjamín se había corrompido bastante. Eso viene porque un señor, un levita, habían violado a su sierva, y él la descuartizó y la regó en todas las tribus, y vinieron a conocer el hecho y hicieron un juicio allí, y casi que acaban con la tribu de Benjamín. Pero no se acabó, y Pablo es de la tribu de Benjamín, desciende de esta tribu que en este momento se había corrompido. Fíjate tú, de ahí desciende el apóstol Pablo, ¿o no? Benjaminita. De ahí descendió ¿quién? La reina Esther y Mardoqueo, que eran de la tribu de Benjamín. O sea que de lo vil salió lo precioso. Dios lo sacó así porque es el que tiene la capacidad de hacer eso. ¿Ya? Esa es la única capacidad, o sea, capacidad exclusiva de Dios, única de Él, perteneciente a Él. ¿Ya? No lo podemos generalizar. Bien, entonces vamos a seguir leyendo acá, en Romanos capítulo 11. Fíjense a dónde nos conecta la escritura, ¿eh? Nos manda bien lejos, nos remonta por allá, para que sepamos de dónde viene cada cosa. Entonces dice: Dios no ha desechado su pueblo, no dice el que antes conoció,
sino al que tiene visto hacia adelante, al que lo conoce con futuro, hacia adelante. ¿O no sabéis qué dice de Eliyahu la Escritura, como hablando con Dios contra Israel? Fíjense ustedes, entonces Elías era antisemita por eso. ¿Ya? No. Eliyahu hablaba en contra del Israel pecaminoso, porque hay que decirlo, Israel nunca fue una nación perfecta y santa y sin mancha y sin contaminación. Eso es un proyecto que Dios tiene en mente y que ahora se está dando a cabo progresiva y paulatinamente a través de Mashiach, que dice que se está presentando a sí mismo, a la iglesia, como una esposa sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Pero eso es algo que está haciendo Él. No es del propio del pueblo, no es innato ni es natural del pueblo. ¿Ya? Y Eliyahu clamaba a Dios contra Israel, diciéndole: Señor, han matado a tus profetas, han destruido tus altares, y he quedado yo solamente. ¿Ya? Y procuran matarme. ¿Cierto? Mas ¿qué dice la divina respuesta? He reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Era un momento oscuro en la historia de Israel, en el que el famosísimo pueblo de Dios adoraba a los Baales. ¿Ya? El tan afamado pueblo de Dios estaba aquí postrado ante la vanidad y el vacío, la idolatría. Pero es Dios, porque Él es el dueño del proyecto 12 tribus, el dueño del proyecto Israel, el que escoge, el que llama, el que elige, ¿cierto? Le dijo: tranquilo, yo tengo 7,000, parece que tú eres el que has salido a dar la cara, tú eres el que yo te he puesto para que denuncie y todo demás, pero hay otros 7,000 allí, tranquilo, ¿ya? Fíjense ustedes que cuando Yehoshua estuvo aquí entre nosotros, no sé por qué humanamente a veces nos cae ese tipo de celo o de querer agrupar todo, ¿no? Vinieron los apóstoles diciéndole: Señor, que hay otros por allá predicando pero que no andan con nosotros. Y Él le dijo algo muy sencillo: el que no está contra nosotros, por nosotros es. Ya, tranquilo, no tiene que andar aquí pegado con nosotros. Después que esté hablando el mensaje del evangelio, aunque esté en otro lado, es de los nuestros. Y eso es algo importante que tenemos nosotros que cultivar, para que no caigamos en el sectarismo. ¿Ya? A los hermanos cristianos, a los hermanos evangélicos, a los hermanos adventistas, si ellos exhiben el fruto del llamado, si exhiben una conducta bíblica, aunque no sean mesiánicos como nosotros o no conozcan las mismas cosas que nosotros, son hermanos, están por nosotros, ¿cierto? Que haya diferencias con ellos, que a veces digan o hagan cosas, no saben, en algún momento, claro, no lo saben, en algún momento nosotros estuvimos así también, es que se nos va a olvidar. Eso es lo que va a hablar Pablo ahora, ¿ya? Entonces hay que mirar, ante todo, como Goy Kadosh y como Goy Tzadik, al hermano, ¿ya? Vamos a seguir leyendo. Dice, así también, mira lo que dice el verso 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente escogido por gracia es un remanente que tiene que ver con las 12 tribus. Así que si aquí tenemos a Judá y a Benjamín como agrupaditas, identificadas, también hay un remanente que corresponde a las 10 tribus, ¿cierto? 3, 6, 7, 8, 9 y 10. De lo que corresponde o engloba toda esta población, porque supongamos que Judá y Benjamín hoy, vamos a exagerar un poquito metiendo a lo que no se identifica mucho, 20 millones. Engloba todo lo que es la tribu de Judá y Benjamín. Ojo, 20 millones, porque los judíos son 16 millones en casi todo el mundo, 17. Pero vamos a meterle un poquito más, 20 millones. ¿Cuánto es la población del mundo hoy? Ya habíamos dicho como 8,000 millones aproximadamente. 8,000 millones, ¿verdad? De aquí, de esos 8,000 millones que correspondería
a las 10 tribus, si Dios lo quisiera así, van a salir un remanente de aquí y un remanente de acá. Y aquí van a estar las 12 tribus escogidas, ¿por qué? Por gracia. Escogidos por gracia. No es por mérito, no es por genealogía, no es por religiosidad, no es por obediencia. ¿Por qué? Por gracia. Porque a Dios le plació así. Y punto. Gracias. ¿Ya? A Dios, en el puro efecto de su voluntad, digo, bueno, de estos 8.000 millones de la humanidad, voy a sacar aquí un remanente. Y de estos 20 millones de judíos y benjaminitas y un poquito de levitas, saco otro remanente. Y hago aquí mi pueblo. Y punto. Y punto, se acabó. Podríamos decir que cuando Moisés, Dios le dijo a Moisés que pecaron, ¿verdad? En el desierto, ¿verdad? Le dijo, quítate Moisés que voy a... Y yo te haré una gran nación. Te haré de ti una gran nación. Pareciera que con la intercesión de Moisés, pareciera que Dios hubiese cambiado de pensamiento, ¿ya? Pero yo a veces siento que en el fondo cuando Dios le dijo eso, y hoy, viendo el proyecto de Dios ya progresivamente dándose, ¿verdad? Yo pienso que eso lo que Dios dijo se está cumpliendo. No es que, yo pienso que no cambió Dios nada, Sí, sino que con Él mismo hizo una profecía. ya. Es una profecía porque a través de la promesa que le dio Dios a Abraham, es que Moisés viene a ser el símbolo de la Torá, ¿de acuerdo? Y Moisés escribió sobre Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, yo haré una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, ¿cierto? ¿Cómo iba a ser esa multitud reunida? Por gracia. Así que ahí no necesitaba ser israelita de fina sangre o con genealogía ni nada, porque en la posteridad de los tiempos todo esto iba a ser goy. Miren, aún el judío que más presuma tiene mezcla de sangre gentil. El mismísimo rey David no tiene en su genealogía a Ruth la moabita y a Rahab la de Jericó. Y entonces, ya por eso, el mismísimo Abraham ya viene. Abraham se cruzó también con Agar. José se cruzó con la egipcia también, ¿cierto? Venían de las naciones, pero hablando del rey David, que es el rey David tan famoso, y tiene 2 gentiles en su genealogía. ¿Quién hoy va a decir, no, es que yo soy de pura sangre judía? Será hasta el abuelo quizás, pero de ahí para atrás nadie, ¿ya? Todo esto entonces en última terminó siendo un goy, un gran goy. Todo esto es un gran goy, pero la diferencia... Claro, la diferencia es que este goy, que hoy es toda la humanidad, cuando pasa al llamado por gracia de Dios, es goy kadosh, goy tzadik. ¿Me explico? De resto va a ser simplemente un gran goy, una gran mezcolanza de gente. Hermano, parece que en la lingüística hay un pequeño desfase en tanto que dice, te provocaré a hacerlos un pueblo que no era pueblo. Ajá. Más adelante, y en Amós dice, al que no era pueblo lo llamaré pueblo. Es correcto. Y allá en Romanos dice, para que los gentiles sean ofrenda. Y en Efesios dice, porque la inescrutable riqueza de Dios es esta, que en lo escondido se haya manifestado, dice, a los gentiles. Claro. O sea, a las 10 tribus. Claro. A ver, por eso hemos hablado que pueblo tiene que ver con tener una identidad cultural, lingüística y de genealogía. Por eso es que hoy en general, eso es goy desde la perspectiva étnica, pero hoy hay pueblos todavía. Eso no se puede mezclar las dos cosas. Por eso yo creo que hay que recordar lo que he dicho, ¿no? Cuando dice que te llamaré a celo a 2 judíos con un pueblo que no era pueblo, ¿verdad? Aquí leíamos ese pasaje en Deuteronomio y ya aparece goy. Está hablando de los gentiles desde el punto de vista étnico, ¿cierto?
Pero luego a las 10 tribus se le dice, ustedes no son mi pueblo, es decir, ustedes no tienen identidad conmigo. ¿Ya? Eso ahí no está hablando de ya la parte étnica, por eso es que estoy insistiendo que la palabra goy tiene que ver con la etnicidad, con el mestizaje, hasta allí. Pero el pueblo judío es pueblo, es am, porque tiene una identidad cultural, lingüística y que tiene cierta trazabilidad histórica. Pero es goy desde la perspectiva étnica, ¿está claro? Sí, sí. Son dos cosas distintas. Así es. En cambio, las naciones del mundo, hay algunas que son pueblos. Por ejemplo, el pueblo griego es pueblo. Tiene una identidad cultural, tiene una lengua propia, tiene una antigüedad. El pueblo chino, en homogeneidad, es un pueblo. Pero ellos mismos son goy adentro. Étnicamente se han mezclado. ¿Me explico? El pueblo ruso, el pueblo alemán, el pueblo polaco, son pueblos con identidad cultural, idiomática y todo. Pero al interior, si tú te pones a revisar, se han mezclado étnicamente. A eso me refiero. Son dos conceptos diferentes. ¿Ya? ¿Sí está claro eso? Una cosa es am y otra cosa es goy. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Precisamente cuando el Señor, digamos, habla del castigo de Israel, es dispersado entre todas las naciones. Claro. Y ahí comienza la mezcolanza. La mezcolanza, exactamente. Entonces hay que saber distinguir cuando es pueblo, tener claro que tiene que ver con la identidad cultural lingüística y Goy. genealógica, no, am, Ah, pueblo. cuando es goy, es cuando Goy viene. es cuando no tiene. Goy es cuando no tiene. ¿Ah? ¿Está claro? Entonces por eso he venido insistiendo que la profecía que Dios dio es que a Israel, en ese momento, por ejemplo, vamos a ubicarnos para hacer el ejercicio. Cuando Dios le dijo a Abraham, yo te haré un goy gadol, Abraham no era hebreo, era hebreo, no era semita, era semita, o sea que él tenía una identidad cultural y lingüística. Abraham no era camita ni era yafita, era de la descendencia de Shem, y de todos los hijos de Shem de la descendencia de Eber, ¿de acuerdo? El hebreo, el ibri, o sea que él era hebreo, tenía un pueblo, pero sin embargo Dios le está diciendo, en el futuro tú serás goy. O sea que iba a estar desposeído de esa identidad en el futuro. Luego cuando Dios le dice a Moisés, ¿a quién le habló? A los hijos de Israel. ¿No eran hebreos? Sí, claro. Eran hebreos del pueblo hebreo. Y le está diciendo a ellos en ese momento en el monte Sinai, ustedes serán goy. Pueblo. No, no serán goy. Goy significa sin identidad cultural, sin lingüística ni nada de estas cosas. Por eso estoy haciendo el ejercicio. Israel era Am en el monte Sinai, Am Israel en el monte Sinai. Y la profecía dice, ustedes serán Goy Kadosh. ¿Me explico la transición de lo que estamos hablando? En el monte Sinai, Israel era Am, era pueblo. Tenía identidad cultural con Dios, lingüística, y tenía una antigüedad trazable hasta los patriarcas. ¿Está claro eso? Pero la profecía que le está diciendo Dios es que en el futuro, iban a ser Goy. Eso es un impacto. Es decir, es como que Un tú... retroceso. No un retroceso, porque acuérdense, fuera retroceso se hubiera dicho ustedes serán Goy nada más. Pero le dice Goy Kadosh. Ojo, por eso no es O retroceso. sea, yo como dejan la expectativa, bueno, ¿y cómo es un goy gadol? ¿Cómo será un Goy Kadosh? Yo que soy hebreo seré Goy. Eso es impensable. Si yo soy hebreo, ¿ya? Pero en el futuro, ¿cómo será eso? Goy. Eso no tiene sentido. Diría muchos, ¿no? Goy, si nosotros somos hebreos, ¿en qué momento vamos a perder la identidad? Ya Dios lo sabía. Ya Dios sabía que 10 tribus iban a perder la identidad cultural. Y que de esas 10 tribus iban a llegar a los gentiles, a otros Goy que tampoco tenían nada que ver con Dios, y se iban a revolver allí. Y yo, bueno, por eso es que estoy diciendo que en el futuro van a ser Goy. Y muchos judíos de hoy, de esos 16 millones, apenas 1,5 millones son religiosos. Pero el resto se comporta como Goy, ¿o no? Tel Aviv, capital mundial del orgullo gay. Y muchos judíos ahí están.
No son goy por eso. Tienen identidad cultural con Dios, Claro, ¿verdad? perdieron. Las perdieron No también. tenían ni lengua hasta el año 1800. Claro, no tenían ni idioma. Muchos venían hablando arameo, ¿o no? Cuando vinieron con Esdras, Nehemías, tuvo que Nehemías arrancarle los pelos de la barba y la cabeza porque se disgustó que no hablaban hebreo. Así dice el texto, Claro, literalmente. no tenían identidad ya como pueblo hebreo. Y estamos hablando del remanente de Yehudá y Benjamín que regresó a Babilonia. En Y ese, estamos hablando del del 500, antes de Cristo. no, y cuando regresa Yehudá en el 515 puntual, que ya han edificado el templo, y no hablaban hebreo. Y devolvieron a las mujeres que traían, las devolvieron. Claro. Entonces, ¿dónde está la identidad cultural, el abolengo, la idioma? Todo eso se perdió. Eso se perdió. Muchos en la época de Yehoshua hablaban el arameo, no hablaban hebreo, sino arameo. ¿Dónde está la identidad hebrea de la que se hubieran jactado el monte Sinai y no quedó ni rastro? ¿Me explico? En ese momento, si lo comparan al siglo I, nada. Y si hoy, peor. Pregunta, ¿Ya? ¿puede afirmarse que desde el punto de la literatura, desde aquel momento de Deuteronomio, a lo largo de la historia, lo que se rescata es que de las 12 tribus, una parte va a ser, una parte en el entendido que de las 10 va a ser goy, es lo que quiero preguntar. Todos son goy. Todos son Todos. goy. Pero cuando dice, te provocaré a celos, ya no serás mi pueblo. Claro, porque... Vino a los gentiles. Claro, ¿Cierto? El ministerio, dice Pablo, el evangelio a los gentiles. claro. Sí, es Que claro, esa parte sí. esa línea se viene Obvio, siempre. claro, claro que sí. Porque entonces las 10 tribus son los goy en ese siglo primero, repito. Es que es distinto el escenario hoy. Porque en el siglo primero era visible la identidad cultural judía, aunque ya se estaba fragmentando. Acuérdense que habían fariseos, habían saduceos, habían helenistas, habían del otro. Ya ahí se estaba fragmentando, pero bueno, eran todos ahí de alguna manera hebreos, judíos, versus los gentiles. Y el distintivo hasta ese momento por lo menos era la Torá y ya un poquito de tradición. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la identidad judía de hoy? No es la Torá, es el Talmud. ¿Ya? Así que la identidad cultural judía no es con Dios, es con los rabinos. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Así es. Entonces hoy ni siquiera los judíos se pueden jactar, no, que mi identidad es la de Dios, nada. Y mi lengua es el hebreo de Dios, no, tampoco. El hebreo moderno se empezó a hablar en 1886 para acá. El hebreo moderno es casi ininteligible con la Biblia. ¿Me explico? O sea que hoy un judío no puede jactarse de decir que su identidad cultural e lingüística es la de la Biblia. No lo puede afirmar tan categóricamente. Que esté inspirado y basado aquí es otra cosa. ¿Está claro? Pero por ejemplo el rey David no usaba talín, no usaba kipá, no usaba tefilín, no usaba el libro de rezo, el sidur, no iba a la sinagoga, no había nada de esas cosas. Si el rey David viniera hoy, parecería como que no era judío. ¿Me explico? Diría, bueno, ¿y este pueblo que hay estas costumbres, dónde salieron? ¿Y dónde salieron? ¿Ya? ¿Está claro eso? Ya, para que nos ubiquemos entonces. Por eso es que la identidad, en últimas, de este lado hay goy, de este lado hay goy, en cierto modo. En ese momento histórico, cuando Pablo escribe, hombre, era evidente que había aquí una identidad judía no tan contaminada como hoy, versus la de los gentiles. Eso es claro. Y por eso Dios trae a celo a esta parte con estos de acá, mostrándole qué cosa, la Torá en el corazón a estos. Y dicen, mira, tú que la has traído con cierto abolengo y tradición y todo, bueno, eso mismo que tú has hecho, estos lo están empezando a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Y eso es lo que dice Pedro, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos a la hora de derramar el Ruach HaKodesh. Ese es el testimonio cuando él comenta lo de Cornelio. Lo de Cornelio. Ahora entiendo que Claro. no hace acepción de personas. Claro. Y el mismo espíritu que se derramó en nosotros Lo puso en ellos y lo no puso en hizo ellos. distinción. ¿Puedo acaso yo impedirlo? Claro. Pregunta Pedro. Dice, no hizo distinción. No les dijo, bueno, primero circunciden los gentiles para poderles derramar el Espíritu Santo. Esa es la gracia. Claro. Entonces, ese remanente que Dios ha escogido de entre los judíos y de entre los gentiles, téngase claro que es por gracia.
Vale, hay varias parábolas en la escritura que representan eso y la dijo el Señor, por lo menos la del obrero que le pagó el jornal de un día y vino uno más tarde y también lo puso a trabajar, Sí, y cuando fue a pagar le pagó lo mismo. Lo mismo. O sea, no hizo diferencia. No hizo diferencia, pero Entonces, el otro se enojó, pero si yo le dije, ¿quién eres tú? Si eso es mío. si la plata es mía, yo hago con ella lo que me da gana. Eso es, prácticamente está... Claro, lo que pasa es que hay mucha gente igualada, ¿no? Yo siempre uso esa palabra, hay mucho igualado. Se creen que tienen la capacidad de venir a acusar y decir, y usted es un empleado más, como yo y como el otro, ¿cierto? De Dios. Aquí Dios es el soberano y Él paga como Él quiera, si esa es la plata de Él. En este caso estamos hablando de metáfora de la salvación, ¿no? Dios da la salvación a quien Él quiera. Ay, que yo he sido ultraortodoxo, me convertí a los 15 años y he llevado la tradición y ese gentil vino ayer y ya es salvo, sí. ¿Ves? ¿Te duele? ¿Me explico? ¿Te duele? Dime si te duele, ¿no? Si acaso la salvación es tuya, es de Dios. El que murió al lado del Mashiach en el madero estaba muriendo por ladrón y hasta aceptó que era justo su muerte y fue salvo en ese momento. No tenía méritos. No tenía ningún mérito, nada de... Y que no, que ahora voy a bajarme y voy a ser un buen ciudadano, nada. Nada. Ella iba a morir ahí. De eso estaba hablando yo en la mañana con una señora Y- que me dice, o sea, que el asesino más muerte, no por decirlo así, si en el último momento se arrepiente, mire, Claro. a lo mejor sí, pero es como el chiste de con qué material construiste tú la casa del otro lado. O sea, realmente te dedicaste en tu camino a acercarte. Acuérdate que la palabra dice, búscate a Dios mientras puedas ser encontrado. Es que es Dios el que está llamando y por eso yo no tengo problema en que el más arrastrado, el más lo que sea, el más ilustre sean llamados, porque me voy a disgustar yo. Más bien, gloria a Dios. Si yo me disgusto, tengo problema con eso, es porque no he entendido la gracia ni la salvación. Está la parábola también del padre amoroso, que el hijo mayor se queda en casa y el otro se va, pero cuando... Bueno, y el que se disgusta, el otro se pone- ¿sabes por qué se disgusta el hijo que se quedó en la casa? Porque estaba perdido en la casa. ¿Sabes por qué? Porque el padre le dice, hijo, pero yo pensé que la felicidad tuya consistía en estar conmigo, pero ahora me acabo de dar cuenta que tú era reprimido, ¿verdad? Tú querías hacer lo mismo que el otro, era que te estabas aguantando, estabas perdido aquí en la propia casa, porque dice, tú me tienes a mí y estás conmigo, ese es el énfasis que hay que ver en la parábola. Dice, hijo, tú estás conmigo, que se supone que debe ser tu alegría, y todas mis cosas son tuyas. Si no lo has sentido así es porque estás perdido, ¿ya? O sea, si no lo has disfrutado no, es porque estás en otro mundo, estás perdido. Todas mis cosas son tuyas, le dice. Si no las has disfrutado, no sé por qué será. Que andas viendo el suelo del otro. Estás viendo lo que el otro hizo, es que tú eras reprimido aquí, estabas en apariencia, ¿cierto? Sí, yo me la quiero, pero gastar allá afuera. Sí, igualito. Me la quiero gastar, pero allá afuera, al modo del otro. Al modo del otro, ¿no? Señor. No de Dios. Ojo, entonces aquí hay una afirmación contundente. Un pueblo remanente de las 12 tribus escogidas por gracia. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Y si por gracia, luego no es por obras. No es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Claro. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. ¿Ya? O sea, eso es mutuamente excluyente. Si tú crees que es por mérito que Dios te está llamando, entonces Abraham, por eso hablamos en capítulo 4, Abraham tendría que gloriarse, pero no para con Dios, dice ahí. Entonces, si tú te vas a gloriar de tus obras, pues eso no te sirve delante de Dios. Obra es obra y gracia es gracia y no se puede intercambiar. ¿Ya? Así de simple. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron ¿qué? Ahí viene el problema. No es endurecido, además, estamos en el versículo 7, ¿de acuerdo? Porque aquí aparece la palabra griega eporótesan. Presta atención que por eso es importante ir corrigiendo las traducciones. El otro, es que es terrible esa traducción, ahí se nota el antisemitismo enseguida. Nosotros fueron endurecidos.
O sea, como si Dios hubiese endurecido a los judíos, a los demás para que no creyeran. Necios. Sí. A ver, simple. Porotesan, eporotesan. La palabra Mauristo. porot o porot, la raíz porot, voy a escribir la pronunciación aquí, porot, ¿de acuerdo? Deriva a la palabra griega porosis. ¿Sabes qué es porosis? No es endurecimiento. Porosis significa, no, les voy a explicar. Es un velo, para hacerles la explicación muy sencilla. Se le llamó porosis en la Septuaginta al equivalente de la palabra hebrea quejá o quehutz. Quejá o quehutz. Eso, en términos médicos, me lo enseñaron unos estudiantes, se llama ptosis palpebral. ¿Cómo? Ptosis palpebral es cuando el párpado se cae sobre el ojo y le obstaculiza la visión. Entonces, no es ceguera, no es endurecimiento, no es nada de eso. Es que el párpado se cae naturalmente y obstruye la visión. Entonces, ni es ceguera ni es endurecimiento. Entonces dice, ¿y los demás fueron endurecidos? No. A los demás se les dejó el velo que ya tenían. ¿Ya? Por eso es que Pablo utiliza la expresión cuando dice, ellos cuando leen el pacto de los antiguos, tienen un velo, el cual por Cristo es quitado. ¿Está claro? Entonces Dios no les puso el velo, ni los ha endurecido. Ojo, simplemente les ha dejado el velo que por naturaleza tiene cualquier humano. ¿Está claro? Lo trata como una misma masa corrupta. Un velo natural que surge del envejecimiento, del pecado, de todo. En este caso, el pecado. Este caso el pecado, ¿verdad? Es un velo natural. Entonces no dice fueron endurecidos. No. Simplemente está diciendo a ellos se les dejó el velo que por naturaleza tiene cualquier humano. Esa sería la explicación que habría que dar. Ahí no dice fueron endurecidos. O sea que en cualquier parte donde aparezca esa palabra, Porosis. Debemos saber que es Un velo. El velo, o Un el velo párpado que, caído. claro, un velo ¿En que qué voz está ese verbo? esto es un auristo, Sí, y es voz pasiva en griego, ojo, pero teniendo en cuenta el conocimiento que tiene, porque tiene la palabra porosis. Esta palabra porosis ahí aparece una vez más adelante cuando dice, no quiero que ignores que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte. Entonces ahí no dice endurecimiento, ahí dice porosis. No tiene algo que ver con la palabra, con piel también. No. Ellos también pensé que era de poro. Pareciera que fue poro, no. Pero porosis tradujo al hebreo quejá o quehutz. Y cuando tú buscas qué significa quejá o quehutz, Claro, debemos ver la palabra donde es el velo. Ya es el velo que cae sobre la visión. Hay otra parte que dice que tienen la vista muy corta. No me acuerdo cómo es que dice ese pasaje, hablando de los que no tienen discernimiento espiritual. Tienen la vista muy corta, dice. ¿Ya? Entonces no es ceguera porque el ojo está bien. No es endurecimiento porque no tiene nada que ver con endurecimiento. Es un velo que ha sido dejado allí, que ni Dios lo ha puesto ni nada. Ha crecido por la vejez. Se ha dado por el envejecimiento, por el pasar de los años. ¿Está claro? Pasan los años y eso se nota, vea. Los rabinos de hoy, por el más brillante, Jonathan Sachs, que es lo que yo a veces más cito, o el rabino Noam Yitzhak, y ya no tienen la misma brillantez que tenían los rabinos antiguos, de la era del Talmud, de la era del Midrash. Eso se ha ido extinguiendo, esa luz se ha ido apagando. Y eso, estos dos rabinos son eminentes porque comentan a los antiguos, porque se remiten a los antiguos. Pero ellos de hoy, tú hablas con un rabino hoy y te sale hablando de inmortalidad del alma, del espíritu. Y tú dices, ¿pero esto qué es? Ya, te habla de Kabbalah, de cuestiones así que, pero wow, ¿esto qué tiene que ver? Sincretismo. Porque se ha ido extinguiendo la luz y el párpado cae cada vez más. Y cada vez más tienen la vista más corta. ¿Ya? Cada vez más tienen la vista más corta. Porque el envejecimiento, es como hablar del envejecimiento del entendimiento, ¿me explico?
ya va entendiendo cada vez menos, cada vez produce menos luz, menos chispa. Piensen ustedes que en el Talmud se describía a los estudiantes de Torah como dos cuchillos que se afilaban y botaban chispa. Entonces ya los cuchillos ya hoy no botan chispa. Ya los rabinos hoy ya se hablan, ya no sale luz de ahí. Ya no cortan. ¿Está claro? ¿Está clara la ilustración? Entonces, no es que Dios haya y los demás fueron endurecidos, no. Fueron dejados con velo. Una pregunta. Diga. Disculpa, que es muy técnica, porque ese tipo de, por tu experiencia, ¿por qué ese tipo de literatura se traduce así? Aquí al castellano. Sí, porque por alguna línea específica. Por la teología antisemita que más le vamos a hacer. Pero cuando hicieron esto. Por eso te digo, si hoy lingüísticamente se puede demostrar el significado original de una palabra, no sé si es que les faltaban herramientas cuando tradujeron, pero yo pienso en particular que es la prevalencia de la teología sobre el texto. Siempre. Eso es así. El traductor siempre... ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la que no aparece la palabra iglesia en el Antiguo Testamento? Porque al teólogo no le cabe que la iglesia aparezca en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no tenemos ahí San Isaías, San Jeremías, pero sí San Mateo, San Lucas, San Juan? Eso es teología, concepción o preconcepción teológica. ¿Está claro eso? Podríamos decir que esa es la famosa teoría del reemplazo. Sí, del reemplazo, exacto. Entonces aquí, por ejemplo, algo que yo he enseñado y lo enseño también en otras clases. En Santiago dice, si algún hermano entra en vuestra sinagoga, dice sinagoga en griego, pero ahí el traductor búscalo para que vea, dice vuestra congregación o iglesia. Ahí sí pone congregación o iglesia, porque no conviene que diga sinagoga. Santiago, una carta del Nuevo Testamento hablando de sinagoga, no conviene. Pero vas a Apocalipsis, donde debería traducir asamblea de Satanás, ¿cierto? Dice, y tienen los que son, y ahí dice, no, sinagoga es Satanás, ahí sí pon sinagoga, ¿ya? Es la misma palabra. Y el texto también donde la cita Moisés en el libro de Hechos, que dice, este es aquel Moisés que estuvo y claro, en congregación. Claro, y en el griego aparece, estuvo en la iglesia. Es en la iglesia. ¿Ya? Estuvo con la iglesia allá en el desierto, pero él pone que estuvo con la congregación para que no pegue. ¿Está claro? Eso es teología de sustitución, de reemplazo, de secesión, de todo lo demás. Lo que pasa es que los traductores en el Nuevo Testamento ya quisieron diferenciar los dos pueblos. ¿Ya? Eso te digo, es una teología de reemplazo. Exacto, entonces ¿qué pasa? Por eso es que se pierde, la gente piensa de que los dos pueblos van a ser en el futuro. ¿Ya? Claro, sí. Ya, que judíos y gentiles se van a unir es en el futuro, cuando Él venga. Que hay un plan para cada quien. Y que hay un plan ahora para cada quien, pero resulta de que no. Desde el momento en que Dios está llamando, nos está haciendo un mismo pueblo. Así es, uno solo. ¿Ya? Ok, entonces dice... Dice Efesios, de los dos pueblos hizo uno solo, aboliendo las enemistades. Efesios 2, 13 y 14. Es correcto, entonces está diciendo que la elección, ¿qué es la elección? El pueblo remanente escogido por gracia, a eso es la elección. Las 12 tribus escogidas por gracia de gentiles y de judíos, ¿está claro? La elección ha alcanzado eso, pero a los demás no lo ha alcanzado porque se les ha dejado el velo. Y eso aplica para judíos y para gentiles también, ¿ya? Entonces dice, como está escrito, Dios, ¿verdad? Entonces vamos a leer el texto hebreo porque ahí hay un problema de traducción también, evidentemente. Sí, señor. Vamos a buscarlo, vamos a dirigirnos, a Isaías 29:10. No, y con ese contexto más todavía... Vamos a leer Isaías 29:10. ¿Qué dice? Porque Hashem derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Nada, está mal entendido. ¿Esa qué versión es? Léalo de nuevo. Mira, vamos a hacer la observación. Por eso es importante. El verso Isaías 29:10.
aquí hay un problema con el verbo natán. Ojo que hay que entenderlo. El verbo natán esencialmente significa dar. Les dio. ¿Qué es dar? Dar implica permitir. Ojo, permitir. Entonces lo que está diciendo es que Dios, como hablamos con las maldiciones, ¿se acuerdan? Que yo mandaré, que yo pondré. No es yo pondré, yo daré. Es decir, voy a permitir que ocurra eso. De lo que hemos venido hablando, que ocurra lo que haya de ocurrir naturalmente, pero Dios no tiene necesidad de imponerlo. ¿Está claro? Son cosas que se van a dar si Dios no habla, si Dios no se revela, si Dios no brilla, si Dios no la corta. si Dios no hace algo, eso es lo natural que va a pasar. Vamos a leer, lea de nuevo Isaías 29:10. Léalo. Porque Hashem derramó sobre vosotros espíritu de sueño. No es derramó, les dio. Aquí se extendió. Nada. Dio, inclusive en griego aquí dice edoken aftis. Edoken es el pasado de doken, que es dar. ¿Ya? Doken, les dio, les permitió, les dejó, pero Dios no se lo ha impuesto, pues estaríamos precisamente contradiciendo lo que estamos diciendo ahora, pero la escritura no se puede romper. ¿Está claro? Entonces léalo, hermano. Dios les dio sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. nada, siga. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si vieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Es correcto. Entonces Dios no es que haya impuesto eso, ¿ah? Ni Dios lo ha dado, ni Dios lo ha enviado, ni pondré, ni nada de esas cosas. Dios dejó el curso natural de lo que iba a pasar. Y lo acabo de decir ahora antes de leerlo. ¿Qué es lo que ha pasado hoy con los rabinos? Que ya no tienen el mismo brillo. ¿Por qué? Porque la revelación ya no está al alcance de ellos. Ahora toda la revelación Dios la canaliza es a través de Mashiach. ¿Está claro? Entonces, Dios le está poniendo un velo a los rabinos hoy para que no entiendan. No, ya lo tienen, porque no han tenido, ¿qué cosa? La revelación. Entonces Dios no se los ha puesto. Es que eso es lo natural que ocurre. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, por eso sus oídos, ¿qué es lo que habíamos hablado en el capítulo anterior? Que si Dios, mira, ¿qué dice Isaías? ¿Acaso no han escuchado? Pero nadie exhibió fidelidad a nuestro anuncio. Es la fidelidad, el juramento, la palabra de Dios la que causa el que tú escuches. Entonces Dios no tiene necesidad de taparle los oídos a nadie ni la boca a nadie. Ya están tapados. Porque por naturaleza Isaías dice, ¿quién exhibió fidelidad a nuestro anuncio? Nadie. Y no había venido Mashiach. Y está diciendo, oye, pero es que nadie nos oye. Nadie exhibe fidelidad a lo que estamos hablando y es palabra de Dios. Ah, entonces el oír es por el juramento y la promesa de Dios. Es por promesa. Como dice Romanos 3:10, no hay nadie que entienda. Es correcto. Entonces, está claro. Entonces Dios no le pone velo a nadie, Dios no le pone dureza a nadie, Dios no endurece a nadie. Claro. No, nada de eso. No, dicho de otra manera, qué bonito lo que usted dice, el oír es por la promesa. Claro. Por la gracia. El oír es popularmente, quiero decir, el oír es por la palabra y la palabra de Dios, pero esencialmente lo que vimos el viernes pasado es la promesa, es el brit, Claro. es el pacto. El pacto que Dios ha dado. El Su propio juramento. Ese juramento es por el juramento Claro. que permite que nosotros oigamos. Es correcto. Porque por naturaleza no oímos. Por naturaleza no oímos. O sea que si Dios no permite eso, Claro, si no lo hace. si no lo hace, si en ese verbo que sería el verbo Dios, como el verbo Claro. Dios sinónimo de permitir, Claro. significa que si Él no permite, ¿cierto?, que esa promesa fluya, Claro. Vamos a quedar endurecidos, oscurecidos y de todo. es Por la- eso, claro, por su juramento, por eso dice, si el Señor no nos hubiese dejado un remanente, seríamos Sodoma y Gomorra. ¿O no? por su infinita, Por el puro afecto de su voluntad, Por lo su dice en voluntad, Efesios. cierto. Claro. Por gracia. Por eso Está dice, bien. yo tendré misericordia del que yo tenga me misericordia. parece que Dios me revelara que es
no critique, no censure, más bien ruegue para que Dios Claro. permita que los ojos del otro se abran. Sí, así. Entonces no de tanto látigo, Sí, no sí. critique tanto. Claro, es Ruegue que para que la gracia alcance a todos. es correcto, ese es el mensaje. Y el Como, mismo. como dice el amigo mío, no le digas más arrepiéntete, sino Sí, vamos a orar por ti. Regresa. correcto. Ya, vamos a orar por ti. Regresa. Regresa y vamos a orar porque aquí no hay más nada. Ahora veo claramente. Que te adopten. Bien, y mira lo que dice David. ¿Qué dice el rey David en el Salmo 68, 23? ¿Ya? ¿Qué dice el rey David? Vamos a la fuente. Salmo 68, 23. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. No, ese no es. Ese es 35, 8 quizás. Salmo 68, 23 o el 35, 8. 25. Donde habla de la mesa, dice, sea la mesa de él para trampa. Y, ¿ya lo tiene? 35, 8. Ese. 35, 8. Sí, Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. sigue. Con quebrantamiento caiga en ella. Es correcto. Esa es la idea de lo que está hablando acá. David dice eso es lo que va a pasar naturalmente. La mesa de ellos va a ser la propia trampa. Una guillotina. ¿Está claro? Las mismas lazos que han tendido, eso es lo que van a caer. Por eso dice, ¿verdad? Dice, sea de su mesa vuelta en lazo y red y en tropezadero y en retribución. Pero la mesa que ellos han preparado, Dios no les ha puesto eso. Es la propia mesa que ellos han arreglado para ese efecto. Así es. ¿Está claro? Esto coincide, este tema de la mesa coincide con lo que vimos en el capítulo anterior, capítulo 10, cuando dice, han ignorado la justicia de Dios y han querido establecer la suya propia. Por eso es que el Salmo 23 dice, tú ordenarás una mesa delante de mí. ¿Está claro? ¿Ya? Esa mesa es la mesa del Señor. Solamente podrán comer de ella los que sean hechos partícipes de ella. Entonces por eso dice, sea la mesa de ellos tropiezo, no es la de Dios. Acá no me cuadra ni por casualidad. Está claro. 68, 23. Es que debe ser o el 68-23 o el 35-8. Sí, lo acaba. 35, No cuadra. Léalo. Un verso antes y un verso después, porque 35. Salmo 35, 8, sí. Sí. Solo está citando David, pero está haciendo un drash de los dos salmos. Venga el quebrantamiento sin que lo sepa. Es ese, Y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. es correcto. La red de ellos, la mesa de ellos. ¿Y qué dice el 68-23? 68, 23. ¿Qué dice? Es que no coincide. Ese es el Ah, problema. nunca. Está mal partido el verso, seguramente. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. ¿Y qué más dice? 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos No. de mi Dios, de mi rey, Bueno. en el santuario. Ahí hay un problema, porque hay un salmo que dice Yehishul Hanan de Mokesh, está hablando que la mesa de ellos sea trampa, pero el énfasis que está haciendo Pablo aquí, la mesa de ellos, ojo, no es la mesa de Dios, sea la mesa de ellos. La mesa siempre se ha asociado con los deleites, los manjares, y en este caso estamos hablando de las cosas espirituales. Por eso dice el Salmo, repito, tú prepararás una mesa delante de mí. Entonces es la mesa del Señor la que Dios nos está preparando versus la mesa de ellos, que es la que ellos se han preparado, o sea, su propia justicia. ¿Está claro? Por eso es que hace esa alegoría de la mesa, ¿no? Bien, entonces dice, David dijo eso, hombre, eso es lo que va a pasar, como se han inventado su propia mesa, sus propias cosas, lejos de lo que Dios ha preparado, pues eso le va a hacer trampa, les va a hacer red, les va a hacer lazo, les va a hacer de todo. ¿Está claro? ¿Está claro el concepto? Bien, entonces dice, sus ojos se han oscurecido, ¿verdad?, de no ver, y les agobiarán siempre en su espalda. Digo pues,
¿Ha tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. ¿Está claro? Y está hablando de tropiezo. Ojo, tropiezo, no está hablando de una postración. ¿Está claro? Una cosa es que tú estés tropezando, trastabillando, como decimos aquí. Estás ahí como que vas para abajo, pero no te has terminado de caer y no estás postrado. No has perdido. Estás ahí, estás que precipitándote, pero no estás postrado. No tambaleando. Tropezado simplemente. Dice, a través de ese tropiezo vino la salvación a los gentiles. ¿Ya? ¿Con qué están tropezando entonces? Póngase ya. He aquí yo pongo en Sion una piedra de tropiezo. El mismo. Isaías 26. Están tropezando con el mismo Salvador. Están tropezando con Mashiach, con eso que están tropezando, ¿verdad? Entonces dice, vino la salvación a los gentiles. Si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, fíjate tú, aquí está el equilibrio, está hablando a los gentiles. Por cuanto pues yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera provocase a celos a los de mi carne e hiciese salvos a alguno de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos, o sea, volviéndose extraños, es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino la vida entre los muertos? Dígame. Muchos dicen que Pablo era el predicador de los gentiles, pero él necesariamente no está diciendo eso aquí, de que él que dejó de predicar a los judíos. No, es que él lo dice en otro lado. Muchos entienden eso, de que él nada más predicaba a los No, porque es que el que diga eso es porque no ha leído Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles él dijo primeramente al judío y después al griego. Llega un momento en Hechos capítulo 13 donde los judíos lo zapatean de una ciudad, creo que es Antioquía, de Pisidia, y él dice, bueno, ahora nos vamos a los gentiles. Pero en cada vez que tenía ocasión, le predicaba a los judíos. No fue al templo de Jerusalén y no hizo hasta el voto de los nazarenos. Dice, llegó al límite y el tiempo ahí en esa Es una prioridad, en esa prioridad. Luego da prioridad a los gentiles porque son un campo virgen, pero siempre que tuvo ocasión, voy a celebrar en Jerusalén la próxima fiesta. Me es necesario ir a Jerusalén. Voy a ir al templo. Entonces, el que diga que Pablo fue apóstol de los gentiles solamente, no ha leído la Biblia. Era algo que no se había dado hasta ese momento, o sea, era algo que era bien notable. Una novedad. Pero, de los mismos creyentes. Hermano, le pregunto, pero en varios pasajes hace énfasis como en lo que dice aquí en donde, en el 11:13. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ajá. Entonces dice, ok, hizo más énfasis en los gentiles. Sí, pero ojo, después, sin desconocer a los judíos, después de haber hecho un amplio recorrido por las colonias judías en la diáspora, fue luego a los gentiles. Eso es simple. Pero que el que ahí diga apóstol a los gentiles como que más nunca le volvió a hablar a los judíos, eso es un error. No se puede decir eso, ¿verdad? Bien, entonces dice, en el 15, en el 16, si en la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, lo aquí decimos estronchadas, ¿ya? Estronchadas es la palabra más exacta. Y tú siendo una rama extraña, ¿verdad?, has sido injertado entre ellas, ojo, entre ellas. ¿Cuál es la ilustración? Esta es la ilustración, preste mucha atención, que esto es un ejemplo. El árbol de olivo es un árbol de tallo grueso, gordo, y los olivos de Israel casi que la rama surge de la tierra. No es como los olivos que nosotros conocemos acá. Las ramas de los olivos de Israel tienen un arraigo directo desde aquí del tronco y van hasta acá. Una rama estronchada, ¿verdad?, está siendo puesta hacia abajo y aquí se crea un hueco en el tallo y en ese espacio que se crea se está injertando una rama de otro olivo silvestre.
de un olivo silvestre que no es de este árbol. O sea, para que la savia del árbol... Fíjate qué hermoso, está diciendo, oye, estas ramas han crecido desde la misma raíz, vienen creciendo. Si algunos han sido estronchados, se ha creado un espacio allí, es para meterte a ti que eres un olivo silvestre, de otro árbol, de otro lado, que no viene creciendo aquí de esta raíz. Y lo impresionante de esto que está diciendo es que es contra naturaleza. Es decir, que no es que el gentil ahora va a aprobar o va a aceptar a Dios, nada de eso. ¿Ya? Está diciendo es, yo contra naturaleza de otro árbol traje y lo metí aquí porque me plació. ¿Ya? Así que se acaba el argumento, no es que yo soy gentil, lo mismo de siempre. No, porque contra tu naturaleza Dios está injertado en este árbol que tiene una raíz. ¿Quién es la raíz? El mismo Mesías. Dijo, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Y qué simboliza ¿Ya? el tallo? ¿Qué simboliza? Este es el pueblo de Israel. Claro. El pueblo que está enraizado en Mashiach. Podemos decir que es Israel. Claro, el Y pueblo de la Israel. raíz es el Mesías. Claro, evidentemente. Entonces, todo, y por eso estoy hablando de que las ramas vienen creciendo desde abajo, ¿no? Y los gentiles o los ex gentiles, los goyim, ahora vienen a ser ¿qué? Kadosh, santos, vienen a ser ¿qué? Tzadik. Porque este pueblo que crece en Mashiach, y Mashiach es Kadosh y Tzadik. Se alimentan de la sal. Entonces hay que poner aquí abajo Kadosh y Tzadik, que es Mashiach. Mashiach. Todo el que crezca de Mashiach va a ser Kadosh y Tzadik. Entonces, ¿qué le pasa a una rama estronchada? Si no recibe la savia, ¿se va ¿qué? Secando, Se marchita. se va marchitando, ¿o no? Eso es lo que digo y repito, es lo que le está pasando al pueblo judío hoy. El pueblo judío incrédulo de hoy, en Mashiach, se está marchitando, se está quedando sin motor, sin propulsión, sin combustible. Y Pablo utiliza la figura aquí, dice que las raíces son las que sostienen todo y que la savia se construye a partir de los nutrientes que da la raíz. Y esa savia que sube, la savia bruta, sabemos, ¿verdad? Se va nutriendo a través del tallo y llega a las ramas cuando ya es procesado y todo lo demás. Pero viene de la raíz, y si la raíz es Mashiach, que es santo y justo, entonces las ramas van a ser santas y justas. Luego, si una rama está estronchada y ya no le recibe la misma cantidad, está ¿qué? Marchitándose, se está marchitando. Y por eso Mashiach dijo, toda rama que no lleva fruto en mí es cortada y echada al fuego. ¿Está claro? O sea que muchos del pueblo judío hoy están intilando. Están tronchados. Están estronchados. ¿Está claro? Están ahí pegados todavía, pero se están secando. Solamente es Dios el que los puede levantar de nuevo, amarrarlos y que se nutran otra vez, pero ya de la savia de Mashiach. Pero toda rama que se seque y no lleve fruto en él, es cortada y echada al fuego. Sea judío, por muy judío que haya crecido. O sea que, a ver, esta figura es parecida a lo que acabas de decir antes en cuanto a que Dios no es que haya endurecido, Claro. sino consecuencia de la misma ceguera espiritual por el pecado Es correcto. en el hombre. Claro. Ya, porque no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Cada uno se apartó por su camino y nos hicimos inútiles. Sí. Entonces podríamos decir que ellos venían nutriéndose de la raíz, Claro. ya, pero precisamente Como han tropezado con Mashiach, ya, porque establecieron por establecer su propia justicia, dejaron de ver a Mashiach. dejaron de Le ver a pusieron su Mashiach velo. y se troncharon. Claro, se han Ya. estronchado O sea, naturalmente. naturalmente. Claro, se han Se han estronchado. estronchado ellos mismos. Claro, porque Dios no es que los haya cortado, sino que el efecto natural, cuando, acuérdense que inclusive los árboles se renuevan también, el tallo, van soltando la corteza, todo lo demás. Cuando Mashiach viene como la raíz y el linaje de David
y forma un tallo o nutre un tallo, ellos quedan desconectados. Pero no es porque Dios los haya desconectado a propósito. Ellos mismos, por imponer su propia justicia, quedaron separados de Mashiach. ¿Ya? ¿Está claro eso? Entonces, en ese estado de separación, por donde está corriendo ahora la savia, No pasa por ellos. no pasa por ellos, Por tanto, y están entronchados y se están secando, porque no reciben la savia de Mashiach. ¿Está claro? Pero están pegados ahí en el árbol todavía. Ahora, por eso les digo, si no creéis que yo soy En vuestros delitos moriréis. Y todo árbol que no lleva fruto en mí es cortado y echado al fuego. Y fíjense ustedes, qué curioso, que los sabios de Israel, los más prominentes, a uno de ellos se les llamó Eshkol. Eshkol, que es una palabra hebrea que básicamente significa gajo de uva, pero viene de la abreviatura de Ish Shehakol Bo, un hombre en quien está todo. Así, es decir, como que wow, el mega más. Y entonces, ¿qué dijo Mashiach? Yo soy la vid y ustedes los Eshkolots. Viene de Ish. ¿Ya? Shehakol Bo, que todo está en él. Ojo, lo que está diciendo Mashiach es profundo. Que por ahí hay algunos que dicen Eshkol, que porque tienen todo, que eso, porque Eshkol significa pámpano, los gajos de uva. Entonces dice, bueno, si ellos son Eshkol, yo soy la vid. Y el que, ¿cierto? Nada podéis hacer separados de mí. ¿Cierto? Vamos a leer ese pasaje para que lo recreamos un poquito. Yo soy la vid y vosotros los Eshkolot. ¿Ya? Eshkolot significa el plural pámpanos. Léanlo, para ir terminando. Para que comprendamos que esto que está diciendo Pablo aquí, de las ramas destronchadas, es lo mismo que dijo Mashiach allá sobre los pámpanos. Vamos a leerlo. Juan 15:5. Léalo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sigue leyendo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Excelente. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Excelente. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ok, dando la vida por los amigos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué estamos viendo? Está diciéndole, ¿y quiénes lo están oyendo ahí? ¿Gentiles acaso? ¿Quiénes están oyendo a Jesús hablando ahí? Judíos. Y le está diciendo, el que no permanezca en mí y mi palabra en él, cortado y echado al fuego. ¿Está claro? Es lo mismo que está diciendo Pablo acá. Oye, ellos están estronchados ahora, están ahí como que pareciera que van a ser cortados y echados al fuego. No lo sabemos. Solamente Dios lo va a saber. Solamente Dios lo va a saber. ¿Está claro? Por eso dice, no te jactes. Mira, vamos a seguir leyendo para ir terminando. Dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, estoy en el verso 18. ¿Ya? Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad están estronchadas. Ojo. Pero tú, por la fidelidad, por la promesa, por el pacto, es que estás en pie. No es por ti mismo. ¿Ya? No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no ha tenido consideración de las ramas naturales, a ti tampoco tendría entonces consideración. ¿Está claro? Eso bajo el juicio de lo que ellos están diciendo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que están cayendo, mas la bondad para contigo,
si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. Estamos hablando de la hipótesis, ¿verdad? De diciendo, hombre, si eso fuera como tú dices, entonces, ¿cómo vas a estar tú seguro de que vas a permanecer en la bondad? Entonces tú también en el futuro podrías ser cortado. Pero aquí no se trata de ese escenario, ¿ya? Porque esto no debe llegar nunca a darle a pensar a alguien de que la salvación se va a perder. Lo que está instándoles a ellos es decir, oye, Dios hizo contigo una obra sobrenatural contra naturaleza. ¿Crees que no puede hacer lo mismo con ellos? Así es. Si tú crees que no puede hacer lo mismo con ellos, entonces tú también podrías ser desechado. ¿Está claro? Entonces, ese es el escenario que está planteando ahí. Ahí no está planteando de que vaya a ocurrir efectivamente una cosa de esta, de que el que fue salvo hoy, mañana no lo es. No, no está hablando de eso. Está hablando de un escenario hipotético general en el que él está poniendo a funcionar la tesis de los gentiles que estaban en ese momento creciditos y creyendo de que los judíos estaban siendo desechados masivamente, ¿verdad? Entonces dice, y aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, es decir, cuando el velo se les quite, ¿ya? ¿Está claro? ¿Sí estamos? Cuando el velo se les quite, ¿serán qué? Reinjertados, porque Dios es poderoso para volverlos a injertar. ¿O no? Hombre, si te injertó a ti que eras olivo silvestre, le va a quedar mucho más fácil reinjertar a uno que era olivo natural. ¿Está claro? Porque si tú eres cortado del natural olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Fácil. Contundente, Contundente. lo ratifica. Sí, es impresionante. Entonces es la palabra de Mashiach la que va a injertar al silvestre y al natural, porque separados de él nada podemos hacer, ni judíos ni gentiles. ¿Está claro? Él es el que sustenta el árbol. Claro, porque él es la raíz, y si no te nutres de él, no vas a recibir savia, y sea gentil o sea judío, te vas a hacer cortado, porque no vas a dar fruto. Toda rama que en mí no da fruto, dice, es cortada y echada al fuego. Sea judía, sea gentil. Porque tiene que estar es su palabra en la persona. ¿Está claro eso? Si no, no va a haber diferencia si eres judío o gentil, igual vas a ser cortado. ¿Está claro? El diferencial es su palabra en nosotros, su gozo en nosotros, el gozo de la salvación. ¿Está claro? Bien. Entonces con esto vamos a terminar, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis ignorantes o arrogantes acerca de ustedes mismos, que a Israel le ha acontecido un velo en parte, ya un velo parcial, ahí no dice endurecimiento, le ha caído un velo parcial a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, ¿ya? Cuando entre en la plenitud de los gentiles. Miren lo que veníamos hablando, el lugar de las 10 tribus. Cuando entre la plenitud de los gentiles, la llenura de los gentiles, Dios va a restaurar todo su pueblo con su identidad, con todo, con sus mandamientos. Es lo que está haciendo hoy. Amén. Por eso queremos que todos los hermanos, sean cristianos, evangélicos, vuelvan a los mandamientos, para que sean todavía más santos de lo que hasta ahora han sido santificados, para que sean más justificados. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis? El que sea justo, siga siendo justo todavía, ¿o no? Amén. Vamos a leerlo para terminar. Eso es hermoso, ese Ahora, pasaje. cuando se escribe ese texto ahí, es Israel que se menciona en ese texto. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Claro. Cuando dice todo Israel, se refiere al árbol que usted ha dibujado ahí. Claro, todo Israel, las 12 tribus. El proyecto. Pero llamado- pareciera que siempre ha habido Que no sé por qué la gente cree que todo Israel es todo el pueblo judío. Sí, que pareciera. No. Porque es Israel que se
predica en este momento, dice, en el 29 está la clave, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel apartamiento, ¿cierto? Sí, sí, no, el velo parcial. Un velo parcial, Sí, en parte, un velo parcial en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y los gentiles son las 10 tribus. claro, entonces todo Israel, es que la diferencia es decir Israel y todo Israel, son dos cosas diferentes. Apocalipsis 22. ¿Está claro? Léalo, hermano. Léalo. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Kadosh y Tzadik, ¿o no? Sí. Las dos palabras que hemos venido hablando, Kadosh y Tzadik. Entonces a ninguno debe bastar, no, es que ya yo tengo 20 años de ser cristiano. No, todavía hay mandamientos para que siga siendo más santo y más justo. No se detenga. Apocalipsis nos invita a que el que sea santo santifíquese todavía más y el que sea justo todavía practique más la justicia. Entonces no sea perezoso, hermano. Ve a estudiar Torah y practique. Por eso los fariseos que ellos pensaron que ya habían llegado y se quedaron ahí. Es correcto. Ellos pensaban que habían llegado al techo de la justicia. También ese es lo que sucede con la religión hoy en día. Sí, Cada sí. religión está en una posición que piensa que ya Ya ahí, ya todo está hecho. Claro. ¿Se da cuenta? Y lo dice Apocalipsis. Ah, si ya usted cree que es santo, listo, lo felicito, hermano cristiano, es santo. Ahí está la Torah para que siga siendo más santo todavía. Apocalipsis 22. 22:11. Ah, que yo he aprendido a practicar la justicia de Dios. Sí, ahí siga siendo más justo todavía entonces. Ahí está la Torah, no se afloje. hasta la estatura del Señor. Así es. Bueno, hermano, con esto hemos terminado. Shabbat Shalom.